Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y estas dos palabras, recordar, obedecer, recordar, son tan importantes porque dentro de nuestra naturaleza humana a veces tenemos la tendencia a olvidar y no nada más sería bueno olvidar lo malo que pasa en nuestra vida, sino que no, aquí es la cuestión de no olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que otros han hecho en tu vida. Por ejemplo, aquellas personas que te llevaron al camino de Dios, los que te guiaron a Cristo. Yo creo que es importante siempre tenerlos presentes y mientras esté de nuestra, de nuestra parte, poder hablarles, agradecerles constantemente, porque es bien importante obedecer y recordar. Y vamos a continuar con la lectura. Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, escucha bien esto, obedece. Una vez más, da la palabra obedece. Aquí habla de los mandamientos que Dios había dado, pero realmente ahora más que nunca necesitas tener una vida de obediencia. Cuando Dios te habla, cuando Dios pone una palabra, cuando Dios te dice que hagas algo, obedece. Necesitamos hoy más que nunca ser obedientes. Dice, por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Escucha, el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Y esto es algo también sumamente importante. Mira, buscar a Dios cuando algo difícil está pasando en nuestra vida es fácil. ¿Por qué? Porque la misma situación por la que estás pasando te lleva, te empuja. Tienes la necesidad de clamar, tienes la necesidad de buscar. Pero cuando Dios te bendice, cuando Dios te introduce, imagina que Dios te está introduciendo esta buena tierra. Imagina que estás entrando en un tiempo como nunca antes lo has tenido. Y ahí es donde empieza una prueba importante para tu vida. ¿Qué es esto? Que es cuando no puedes olvidar los beneficios, no puedes olvidar de dónde te sacó el Señor, cuando no puedes olvidar, porque es bien fácil acostumbrarse a lo bueno. Es bien fácil acostumbrarse a las cosas que Dios te da y olvidas. Y otra vez más sale el no olvidar, no olvidar. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda cómo estábamos sin el Señor antes. Yo no sé si tú lo puedes recordar, yo lo recuerdo perfectamente y yo me acuerdo que estaba perdido. Yo creo que perdido no llena lo que yo quiero decir.
estaba más que perdido. Estaba hundido en mis pecados, estaba hundido en mis frustraciones, en tantas cosas que el diablo había puesto en mi mente. Dios ha sido bueno. Sin embargo, dice, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, lo que te estoy diciendo. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides, una vez más esta palabra, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto. Te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también te serás destruido si te niegas a obedecer. Una vez más esa palabra, a obedecer. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, bajo la gracia del Señor Jesús. Nosotros no vamos a morir por estas situaciones, ni vamos a ser castigados. Pero las consecuencias de no obedecer, las consecuencias de no agradecer, no recordar y ser agradecidos, son grandes. Porque de repente te puedes meter en situaciones que no necesitabas, en las que no necesitabas estar ahí. Recuerda lo bueno que ha sido Dios contigo. Recuerda, es tan importante recordar. Pero yo te decía también, recuerda cuando hay gente que te ha ayudado, que te ha tendido la mano, no seas malagradecido, que no seamos malagradecidos. Recuerda a la gente que te ayuda, que te apoya y obedece. Estos son tiempos donde necesitamos ser obedientes. Y quiero terminar con esta historia. Un día, yo estaba jovencito, tenía unos pocos meses de conocer de Dios. Y entonces, un día fue una persona en su coche, estábamos fuera de la iglesia, y yo me recargué en la ventana de su coche de esta persona, era un hombre, esposo de una amiga mía. Y entonces yo estaba recargado, estábamos platicando y una persona se asomó por la parte de arriba de la iglesia y me vio que estaba yo ahí. Y esta persona fue con el pastor y le dijo que yo estaba en el coche de fulana y que yo estaba recargado en la ventanilla del lado donde estaba ella y que yo estaba observando los pechos de esta mujer. Entonces me llamó el pastor, me llamó a su oficina, me llamó la atención y me dijo que cómo era posible. Y entonces yo me iba a defender
Y el Señor me dijo, cállate, no te defiendas. La verdad es que yo me molesté con el Señor porque yo tenía argumentos para poder defenderme. Pero Él me dijo, yo te voy a defender. Y yo no conocía mucho de Dios, pero yo sabía que cuando Dios habla había que obedecer. Entonces yo le dije, está bien. Y me puso el pastor mal. El problema no fue ese, el problema es que esta mujer se enteró. Fue con su esposo a la oficina del pastor días después. Y entonces ella le dijo, ¿sabe qué, pastor? Usted está mal porque yo no estaba en el coche, estaba mi esposo estaba platicando con Isaac y entonces le dijo, ¿cómo es posible? Y bla, 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 bla. Y entonces el pastor me llamó a su oficina y me volvió a llamar la atención, que cómo era posible que yo le hubiera hecho, pero yo no entendí, yo no había hecho nada malo. Y aún así seguían llamándome la atención y el Señor me dijo, no te defiendas, yo te defiendo. Y yo me acuerdo que yo salí de ese lugar casi vomitando del coraje, pero no pude abrir mi boca, no la quise abrir porque Dios me había dicho que no me defendiera. El día de hoy, muchos años después, 30 años después, veo todas las bondades de Dios y todo lo que ocasionó el hecho de que yo me quedara callado, Dios me defendió. Y yo creo que parte de estar sirviendo a Dios hasta el día de hoy tiene que ver con esa obediencia, no solamente esa obediencia de ese día, sino la obediencia diaria. Necesitas ser obediente. Si Dios te pide que hagas algo, hazlo. Te conviene. Si Dios te pide que dejes de hacer algo, déjalo. Te conviene más. Hay cosas que no se han desatado de bendición a tu vida porque no has sido obediente. Es tan sencillo como eso. Hay cosas que no han fluido en tu vida porque no has sido obediente. Hoy recuerdo cada persona que ha sido de bendición para mi vida en mi caminar, como aquel hombre que me compartió de Cristo. Yo fui grosero con él, pero él continuó mostrándome el amor de Dios. Y hasta hoy lo recuerdo. Él vive muy lejos, ahora es pastor, pero recuerdo el beneficio que trajo a mi vida. Así es que toma esta palabra, hazla tuya, sé obediente, recuerda por dónde te ha traído el Señor. Recuerda aquellas personas que te han bendecido, ora por ellas. Y yo sé que Dios va a soltar más de lo que tiene para ti. Vamos a orar. Señor, gracias por este domingo de bendición. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por cada una de esas personas que han sido de bendición en su momento. Por cada bendición que tú y cada situación que tú nos has regalado, Señor. La salvación, Señor, tu sacrificio. Cada cosa que tú has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que has hecho. Permíteme ser un hombre obediente a las indicaciones que tú des. Obediente cuando tú me hablas a través de mi pastor o de mis líderes. Obediente. Y gracias, Señor, porque la bendición está escondida en la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Me dio mucho gusto estar contigo. Nos vemos la próxima y que el Señor te bendiga. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es que te puse el logo de la iglesia, pero no te quité, entonces saliste arriba del logo de la iglesia.